Buenos días, hermanos, amigos, familia de la fe. Así también le damos gracias a Dios porque hoy podemos tenemos la oportunidad de compartir este mensaje con el deseo de que Dios bendiga, que Dios permita que sea primero agradable a Él, a Dios, y que pueda ser útil a quien lo escuche, que sea una palabra de bendición para quien lo emite, como para también quien lo pueda recibir. Estamos en este tiempo eh, pues a la expectativa de todo lo que está pasando. Cada día hay nuevas noticias, cada día hay nuevas circunstancias que nos invitan en ocasiones a estar firmes, en momentos a tener ciertas inquietudes de lo que está pasando. Y bueno, no somos ajenos a las circunstancias, por ello creo que la palabra de Dios es una palabra pertinente, es una palabra que da tranquilidad, que da paz, que da esperanza. Y ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios, que Él ha venido pues al mundo, se dio a conocer para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, para todo aquel que en Él cree pueda confiar su vida en las manos de Dios con la confianza de que tendremos siempre una respuesta, tendremos siempre una presencia que nos sostiene en todo momento. Hoy vamos a tomar en el libro de Romanos 12, es una palabra que nos lleva a entender acerca de las circunstancias, del carácter de las personas y eh, también le damos gracias a Dios porque durante los pasados domingos se ha estado compartiendo acerca del libro de Daniel, un libro muy pertinente, muy actual, porque no cabe duda que las bendiciones del Señor son eternas, la presencia del Señor, los tiempos del Señor no cambian, y que todo lo que hoy es una novedad ha sido diseñado de esa manera por nuestro Señor Jesucristo, por el Dios Todopoderoso. Así de que en el caso de Daniel, es un señalamiento de un varón, de un joven que junto con otros cuatro o tres jóvenes más, es el propósito de revelar cómo estos jóvenes impactaron a la sociedad de una tierra donde eran cautivos, donde estaban en calidad de esclavos, y pese a ello Dios honró su nombre, honró sus vidas para que ellos pudieran dar a conocer el carácter de Dios a través de el conocimiento, a través de su comportamiento, a través de la autoridad que dio Dios a sus vidas. Así de que sin duda es una palabra muy interesante, pero también hay una revelación profética muy, muy interesante en el libro de Daniel, temas muy profundos que Dios le permite a teólogos, a personas que han estado ocupadas conociendo, extrayendo la esencia de este libro de Daniel, para conocer las manifestaciones proféticas de ese tiempo. Reconocemos que Dios ha dado sabiduría, inteligencia, y que también Dios permite que aún aquellos que por alguna razón no han podido acudir a un seminario, pero que tienen una revelación porque buscan a Dios. Lo doy gracias a Dios y reconocemos el trabajo que ha venido haciendo Jacqueline
en este tiempo, así de que Dios es un Dios soberano. La escuela de Dios es la escuela de la oración, la escuela de meditación, la escuela de estar en constante deseo de conocer la revelación de parte de Dios. Así de que gracias porque en muchos niveles Dios ha puesto esa necesidad, ha puesto ese deseo o esa responsabilidad de conocer los misterios de parte de Dios, porque todo lo que está escrito en la Biblia es una palabra inspirada de parte de Dios, así de que es una palabra que Dios le ha placido darla a conocer a todo aquel que le busca, a todo aquel que en él cree, y por eso es una palabra fiel y digna de ser creída, de ser escuchada y de ser vivida. En ese sentido, pues, en el libro de Romanos 12 vamos a introducirnos a este tema y les invito a, si tienen una Biblia, la puedan ver, la puedan consultar en el libro de Romanos 12, versículos del 1 al 12, o en su caso puedan escucharla con reverencia porque es palabra de Dios. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta palabra de Romanos, sin duda, no podemos también ir a otro punto. Estamos iniciando Romanos en una parte, pues prácticamente final del libro. Sin embargo, es un libro que desde el primer capítulo, primer versículo, trae una revelación muy importante. El apóstol Pablo, está no, revelando la palabra, contextualizando los tiempos, pero como hemos comentado, la palabra de Dios es una palabra que es presente, no pasa. Las verdades de Dios no son pasajeras, son verdades eternas, permanecen, y la revelación y el conocimiento, en la medida en que se está buscando, Dios enriquece ese conocimiento. Así de que en la vida del apóstol Pablo podemos ver esa riqueza, esa aportación importante que los mismos discípulos en su tiempo reconocieron, y en el venir de los años también se ha reconocido la gran aportación del apóstol Pablo con su vida, primero, con sus conocimientos,
y que él pudo entender que todo lo excelencia que él pudo tener delante de Dios era una ofrenda, era algo que él decía no era comparable con la gran sabiduría de Dios, de tal manera de que se hizo un hombre que pudo entender que el propósito de su vida era revelar a Jesús y no precisamente a Él. Sin embargo, ese es el propósito de parte de Dios, que cuando alguien le sirve, Dios también honra al que le sirve. Es así pues como estamos entrando en esta palabra. Procuraremos estar abordando este libro de Romanos de una manera más ordenada, pero en este tiempo, hermanos, cuando quizá estamos en nuestros pensamientos, empieza esta palabra, dice en el versículo primero, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este sentido, la palabra de Dios nos señala de que cada día tenemos la oportunidad de que llevemos, dice la palabra, que todo aquel que quiera seguir a Jesús debe de llevar la cruz de Jesús, no una cruz de sacrificio, sino una cruz de hoy, de poder llevar el nombre de nuestro Dios a todas partes. No implica que tenemos una perfección por ese hecho, sino tenemos llevamos en nuestra conciencia ese caminar de fe, siempre procurando representar a nuestro Dios de la mejor manera, y si en algún momento tenemos fallas o algo, rápidamente podamos enmendarlas, así de que nos habla de una relación viva en la fe, no de una vida religiosa, sino una vida que se mueve día con día, que así como nuestro cuerpo funciona aún sin que nosotros nos demos cuenta, así es nuestra vida, funciona y se refleja aún cuando no nos damos cuenta. Somos personas que estamos dando, reflejando a nuestro prójimo en el lugares donde nos movemos, estamos reflejando nuestra personalidad, y si esa personalidad es afín al propósito de Dios, creo que entonces estamos haciendo una labor correcta. Así es, el apóstol Pablo señala pues de que cada día tengamos presente que tenemos la oportunidad de llevar el nombre de Dios a todas partes. Así de que nos señala que dice que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos señala también, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese sentido, nos señala pues de que debemos tener, dice, una esencia en nuestra vida, en nuestro comportamiento, no procurando seguir modelos de personas, sino siendo, tener una relación personal, porque Dios nos ha señalado que todos tenemos un don. Dios nos ha creado de una manera individual, y que cada uno tenemos diferentes dones, pero lo importante es de que los dones que tengamos los podamos ejercer.
Creo que es un tema muy profundo en el cual nos quedamos cortos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra de que demos el primer paso. A veces nos pasamos la vida pensando en hacer las cosas y no nos atrevemos a dar esos primeros pasos, de tal manera de que se nos va en ideas y nunca hacemos realidad. La palabra de Dios nos muestra de que es importante ponerle pies a nuestras ideas, ponerles acción a nuestros pensamientos, y de tal manera de que no seamos personas que solamente se la pasan pensando, sino también actuando. Así de que eh, es una función importante, y en ese sentido él habla porque una de las partes, como está eh, el diseñado, el, la relación con el Señor, Él nos ha dado entendimiento. Dice que somos semejantes a Dios en espíritu, y ese espíritu es precisamente que Dios nos ha dado esa capacidad para poder tener comunión con el Espíritu Santo, para tener ese conocimiento que nos lleva a Dios, para tener esa intuición que nos permite darnos cuenta que estamos en una relación correcta. En ese sentido, es importante que podamos movernos con esa convicción. Y el hecho importante es de que debemos, dice, cambiar patrones de comportamiento. En nuestro contexto cultural, siempre cuando hablamos de la oportunidad de conocer al Dios verdadero, porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. Esta palabra, cuando la compartimos con alguien que está pues conociendo por primera vez a alguien que le está compartiendo una palabra, nuestra defensa o la defensa muy cotidiana es: yo fui enseñado en una religión, yo fui formado en una familia con estos valores, con estos conocimiento de Dios, así de que no tengo interés. Y en ese sentido estamos atados en muchas ocasiones al conocimiento transmitido de generación en generación, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios se ha dado a conocer de manera clara, precisa, a través de las Sagradas Escrituras. De tal manera, pues, de que no rehusemos tener la oportunidad de tener el conocimiento, de tener esa relación que nos lleva a conocer, y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No se trata de una religión, el propósito, el mensaje de Dios, sino se trata de una relación, se trata de dar a conocer a Dios a tu vida, y que puedas a partir de ahí tener esa relación con un Dios vivo. Dice la palabra que tenemos ese don donde a través de la sacrificio que solamente hizo una vez el Señor Jesucristo, único, entregó su vida, su sangre, vertió su sangre. Dice que a través de ese sacrificio restableció esa comunicación que estaba rota, perdida, así de que hoy tenemos esa bendición de tener ese acceso directo al Padre Celestial. Y en ese sentido, el Señor nos anima a que podamos tener esa convicción y tener esa decisión de buscar a Dios, dice la palabra, mientras Él puede ser hallado. Así de que
En ese sentido, hoy, donde los cambios son muy presentes, quizá de trabajo, quizá de escuela, quizá de estudios, quizá hasta a veces problemas de relaciones personales. Hay muchas situaciones que, queramos o no, cada persona está viviendo en este tiempo. Y en este sentido, la palabra de Dios nos puede llevar a que tengamos la certeza de que podemos tomarnos de la mano de Dios, que los cambios, la renovación, cuando esa renovación viene a nuestra vida como un propósito de Dios, hay que tomarla. Tenemos en muchas ocasiones riesgos y nos preocupa tomar una decisión equivocada, tomar una acción equivocada. Y en este sentido, todos quisiéramos saber que vamos por el camino correcto. En el contexto bíblico, en ocasiones se ha tomado mucho la palabra profética y a veces queremos que alguien que tiene ese don venga a nuestras vidas y casi nos diga que si debemos o no tomar una decisión. Yo creo que es correcto el apoyo, la consulta, pero es más correcto tener esa convicción de que tú estás buscando a Dios, de que esa oportunidad que está viniendo a tu vida es el resultado de una oración o esa confirmación también es resultado de una oración. Eh, Seguimos en el conocimiento a pastores que nos están también compartiendo la palabra, están en una relación de mayor quizá alcance, así de que también la experiencia de otros nos ayuda también a compartir la palabra, pero también nos edifica. De tal manera pues de que nos señala que debemos enfocarnos en las cosas en las oportunidades, es una palabra que reiteradamente menciono porque todos queremos quizá hacer algo diferente, que queremos quizá también perfeccionar el trabajo que venimos haciendo o también corregir conductas que en muchas ocasiones nos han traído problemas. Creo que ninguno de nosotros nos gusta estar en incomodidad en cuanto a manera de vivir, en cuanto a en nuestros pensamientos mismos, así de que nos da esa palabra de que Dios es un modelo para cambiar nuestros patrones, dice, de pensamiento. Así de que en ese sentido nosotros podemos pensar en tener una vida duradera, así de que también en la palabra en Proverbios 4:23 dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y esta palabra de Romanos 12, en lo personal, a mí me llama mucho la atención porque la palabra de Dios nos dice que nos transformemos. Es un proceso natural en la vida del ser humano, en la vida del creyente, de tal manera que empieza en una relación de conocimiento y en la medida en que se avanza
La palabra de Dios nos dice que debe de haber un crecimiento, debe de haber una manera de pensar conforme al mensaje de una manera correcta. Y en este sentido, pues, esa es la renovación que nos señala esta palabra, que no nos conformemos al pasado, sino hoy tenemos la oportunidad de transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Qué importante es de que no nos, como dice el comentario muy frecuente, que no nos mareemos, que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos, pero a la vez también que nos atrevamos a dar pasos de fe. Creo que uno de los principales problemas que tenemos es de que nos da miedo tomar decisiones, nos da miedo avanzar, nos da miedo porque vemos con frecuencia que quizá podemos equivocarnos si se trata de, por ejemplo, las personas que hacen negocios. eh, a veces una de las características que tienen es de que arriesgan su patrimonio, pero no al vacío, sino que tienen la experiencia, les muestra cómo moverse, pero si tú y yo además tenemos la revelación y tenemos una voluntad revelada de parte de Dios, creo que debemos hacerlo con mayor confianza, pero a veces nos volvemos muy dudosos, temerosos. Entonces la palabra de Dios nos dice que podamos someternos. Creo que en otros momentos también hemos comentado de que el mejor socio de nuestra vida es Dios, y Dios también es un Dios de santidad, es un Dios de orden, así de que, pero vamos seguros. Eh, Cada día reflejamos nuestros pensamientos, reflejamos el sentir de avance que quizá hemos venido procurando en el caso de la vida laboral, en la vida profesional, en la vida ministerial. Creo que son retos, desafíos, proyectos a corto plazo, a largo plazo. La palabra de Dios nos dice que Dios no olvida sus promesas, que las promesas de Dios son firmes, son eternas. A veces los que nos desesperamos, y muy a frecuencia somos nosotros, cuando estamos a punto de dar el paso correcto, nos cansamos, nos volvemos atrás, nos desesperamos y a veces nos decepcionamos de Dios. Qué triste que lleguemos a ese paso cuando lejos de esforzarte, lejos de estimar que no es Dios el que eh, no quiere que demos un avance en una mejoría, sino son nuestros propios pensamientos los que nos detienen. Así de que esta palabra yo quiero enfocarla en el sentido de que si Dios te está visitando a tu vida con un buen proyecto, atrévete a tomarlo confiando en que Dios va contigo. ¿Sí? Los proyectos de Dios, los caminos de Dios no son inciertos, los caminos de Dios son de orden, los caminos de Dios son muy se pueden identificar rápidamente. Así que no estoy diciendo si quieres avanzar a través de un medio incorrecto, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista legal, eso Dios no te lo va a decir. Quizá vas a lograr tus planes, pero apartado de Dios.
y creo que el plan es de que no te apartes de Dios. Es muy enfática la palabra de Dios, que no te apartes, que no tengas un mayor concepto de ti de que el que debes tener, que tengas sujeción, que tengas dominio propio. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a que en muchas ocasiones esa falta de dominio nos trae problemas en nuestra vida, en nuestras vidas de relaciones. Y en este sentido, creo que atendamos siempre el consejo, la dirección, la directriz de parte de Dios en nuestra vida. Así de que en esta palabra nos enseña pues que debemos de cuidar nuestro pensamiento y nuestras acciones. En ese sentido, también cuando la palabra de Dios nos dice en el Salmo 23, versículo 3, te invito a que puedas escuchar esta palabra. Es la palabra, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué importante es que alinees tus pensamientos al pensamiento de Dios y que en este sentido dice, me guiará por sendas correctas, así de honra a su nombre. Y en este sentido, el énfasis es, dice, quizá estás enfrentando una dimensión de mayor tamaño, debería seguir aguantándolo, debería abandonarlo, debería entrar o debería salir, debería, en el caso de los jóvenes que están tomando decisiones por casarse o no casarse, debería conseguir un nuevo trabajo, debería mudarme, debería asociarme, debería tomar un desafío quizá por el cual has anhelado durante muchos años en tu vida, en lo que estás haciendo. Eh, este es el momento, dice la palabra de Dios en Proverbios, en Eclesiastés, que no hay mejor momento que hoy. Así de que dice que todo lo que venga a tu mente para hacer, hazlo. Dios está contigo. Y en este sentido, quiero enfatizar de parte de Dios que te atrevas a confiar. No te quedes detenido si Dios te está impulsando. No te resistas a servir mejor a Dios, quizá desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista profesional. No te resistas. Y en este sentido, hoy precisamente escuchaba una palabra que Daniel fue un hombre que entendió su tiempo y su circunstancia, y precisamente él pudo entender que la excelencia que él deseaba practicar era una excelencia que no emanaba de él, sino emanaba de Dios, y él siempre sabía de dónde venía ese conocimiento. Uno de los puntos importantes cuando nos dice en el texto que hemos leído que no tengas mayor concepto de ti que el que debes tomar, del que debes tener, perdón, es importante de que entiendas que es Dios el que te sostiene y no es tu habilidad, no son tus características, no son tus negocios, no son tus relaciones. Es Dios el que provoca, es el Dios quien abre puertas, es Dios quien te da gracia, quien te da la oportunidad de que la gente pueda confiar en ti. Si eres un profesional que presta servicios, que puede poner a veces hasta en tus manos su patrimonio, en sus manos su libertad,
en tus manos muchas cosas, valores o situaciones muy importantes en tu vida. Es solamente Dios el que provoca, pero es Dios el que te va a ayudar a sostener. En este tiempo, si estás por iniciar un proyecto, si estás por cerrar un proyecto, ese proyecto que quizá te ha representado un trabajo, te ha representado un ingreso por una temporada larga, por un buen tiempo y está por concluir, la palabra de Dios te dice que confíes que Dios es el que renueva pozos, el que abre nuevas oportunidades, de tal manera que esos principios que has aplicado en tu vida los sigas aplicando porque representas al Dios Todopoderoso. Quiero llevarte pues en esa palabra de tal manera de que en todo tengas esa convicción de que los cambios que vienen a tu vida, tómalos. Si Dios te está llamando a ese cambio, tómalo de parte de Dios, pero también afírmate en los valores de parte de Dios. ¿Sí? No te dejes engañar por las circunstancias. Dios quiere usar tu vida, pero también dice que Dios no habita donde no es honrado. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? Bueno, conociendo la palabra de Dios. Dios no es imaginario, Dios se ha revelado, porque precisamente Dios quiere que se le conozca de la manera correcta. Hay un texto que señala que erramos porque no conocemos las Escrituras. Las Escrituras nos guían día a día en nuestra vida. Dice esa palabra de Eclesiastés 9:10, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque esta es tu oportunidad, dice aquí este texto, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En este sentido, este es tu tiempo donde puedes ejercer todo aquello con lo que Dios te ha equipado. Un día nuestra vida terminará y la palabra de Dios nos señala que hay un futuro eterno para aquel que ha creído en el Señor, para aquel que lo ha reconocido como Dios y Señor de su vida, para aquel que ha confesado que Cristo es el Señor, que Cristo murió en la cruz, que Cristo resucitó y que hoy está a la diestra del Padre. En este sentido, expresarte que el propósito de este mensaje es animarte a ir que Dios te está ofreciendo un cambio duradero, te está ofreciendo un equipamiento duradero en tu vida. Te animo a que puedas seguir adelante en tu fe en el Señor, que puedas seguir adelante en tu relación con el Señor, que puedas conocerlo cada día más y más, que se nos quite esa idea de que ya leíste la Biblia completa y no tienes más que conocer de parte de Dios. No, no es así, y lo digo por mí mismo, que un solo versículo puede reflejar muchísima información. Dios es infinito. Así de que, como han señalado los pensadores, pues conocer a Dios es la mejor manera de saber que estás en el camino en el momento correcto. No somos omisos de entender nuestra circunstancia y oramos también porque Dios bendiga en este tiempo a nuestro país, bendiga en este tiempo a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, y porque la parte sensible que estamos viviendo en el tema de salud, Dios siga dándole fortaleza, sabiduría, inteligencia a los médicos
que los pacientes puedan tener más voluntad de creer que se saldrá adelante, que Dios tiene una oportunidad más para su vida, así de que, y quienes hemos tenido la bendición de no pasar por estos procesos de salud, que sigamos confiando en Dios, que sigamos cuidándonos, pero particularmente confiando en Dios nuestras vidas. Pedimos a Dios porque venga una visitación del Espíritu Santo y no podemos omitir que es Dios el que quiere provocar nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Es Dios el que quiere manifestar su presencia, porque dice en el libro de Jeremías, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, dice esta palabra. Y con esto cierro en el libro de Segundo de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios les bendiga. Les invito a hacer una oración de fe, de gratitud y de esperanza también. Señor, te damos gracias porque nos has permitido conocerte, Señor Jesucristo, Padre Celestial, Espíritu Santo, que gobierna nuestra vida, el universo, momento a momento, y que momento a momento también nos dan dirección, fortaleza, nos dan la oportunidad de acercarnos al Dios verdadero, de confiar nuestras vidas, de confiar todo lo que somos, y estamos agradecidos porque Dios no nos ha dejado, no nos ha dejado de su mano, nos ha provisto lo necesario, no hemos padecido de hambre, no hemos padecido de circunstancias. Dios es un Dios fiel, es un Dios de esperanza, y yo te animo a que si en este momento estás dudando en tu fe o no sabes qué hacer con tu fe, alíneate a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios te amó y Dios se ha manifestado a tu vida de diferentes formas y maneras, de tal manera de que ese encuentro que anhelas para conocer al Dios vivo, Dios quiere, tiene extendida su mano en este tiempo, y nos dice la palabra de Dios que lo busquemos en tanto Dios puede ser hallado. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te animo a que confíes tu vida en las manos del Dios Todopoderoso. Te damos pues la honra, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, por este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos das, y lo reconocemos, Señor, que es por tu gracia, esto por tu favor. Así de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén.